Problema de aplicación. La altura S en metros y medida desde el suelo de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, desde el centro de la cima de un edificio de 100 metros de altura, viene dada por S es igual a S de t es igual a menos 16t al cuadrado más 96t más 100, donde t es el tiempo expresado en segundos. A. ¿En qué instante el objeto está a 100 metros de la cima del edificio? B. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza el objeto? ¿En qué instante la alcanza? C. ¿En qué intervalo de tiempo el objeto se mueve hacia arriba y hacia abajo? D. Determinar la distancia total recorrida por el objeto. ¿De qué se trata el ejercicio? Todo el enunciado inicial es un poco largo y complicado, pero básicamente lo que tenemos es un edificio. Este edificio tiene 100 metros de altura y desde el centro del edificio se pone un objeto. Este objeto se va a mover hacia arriba y luego hacia abajo. Hacia arriba y luego hacia abajo. Hacia arriba y luego hacia abajo. Y vuelve al edificio. La pregunta es, ¿en qué instante el objeto está a 100 metros de la cima del edificio? Por supuesto, al principio, porque dicen que el edificio tiene 100 metros de altura. En este momento el objeto está a 100 metros de altura. Ahí está, más de 100 metros, sube, y cuando vuelve al edificio, está nuevamente a 100 metros de altura. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Esa es la pregunta A. ¿En qué instante el objeto está a 100 metros de la cima del edificio? La pregunta B dice, ¿cuál es la máxima altura que alcanza el objeto? Sube y por ahí, más o menos por ahí llegó a la altura máxima. Podemos ver aquí que son casi 3 segundos y luego está a una cierta altura que no sabemos cuánto es, más de 100 metros, y luego vuelve a caer. La pregunta C pregunta, ¿en qué intervalo del tiempo el objeto se mueve hacia arriba? Ahí se está moviendo hacia arriba, ¿cuánto tiempo pasó? Y aquí se mueve hacia abajo, ¿cuánto tiempo pasó? Y finalmente en la D preguntan, determinar la distancia total recorrida por el objeto. ¿Cuánto sube más cuánto baja es la distancia que recorre? Esas son las preguntas que hacen en este ejercicio. Para verlo mejor, pongamos un eje vertical que va a indicar la altura en metros. Pusimos el 100 donde está el objeto inicialmente. 0 es donde empieza el edificio, el suelo, 100 metros tiene el edificio, desde ahí parte el objeto. Veamos ahora qué sucede. Vemos que sube casi a unos 240 metros, simplemente mirando. Más o menos se demora unos 3 segundos en llegar a esa altura y luego vuelve a caer. El problema de mostrarlo solo con el eje vertical es que no vemos el tiempo. Podemos medir el tiempo, estamos viendo el objeto que sube y que baja, pero se nos pierde, por ejemplo, si yo paro el objeto ahí, no puedo ver dónde estaba cuando estaba más arriba, se me pierde. Por lo tanto, un solo eje, el eje vertical, no es muy útil. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un segundo eje, el eje horizontal. El eje horizontal me va a indicar el tiempo. Con eso voy a poder ver, pero si sigo haciendo la animación, ¿cómo veo el tiempo? Y eso se hace con una segunda función. El objeto azul es el objeto real, cómo se mueve, hacia arriba y hacia abajo. La parábola roja me está indicando la altura, pero al mismo tiempo el tiempo. Al mismo tiempo, el tiempo, valga la redundancia. Entonces, con esto yo puedo ver, con la curva roja, yo puedo ver
no solo el objeto, la altura a la que está, sino en qué tiempo está. Vemos que, por ejemplo, se detiene alrededor de unos 6-7 segundos. Vuelve al suelo, al suelo del edificio. Podemos ver que llegó a la altura máxima aquí, que habíamos dicho 240 metros, más o menos. Y más o menos eran unos 3 segundos, que era lo que habíamos visto acá a la izquierda. Entonces, cuando uno grafica una aplicación, uno grafica dos ejes, en uno el tiempo y en otro la altura, porque si solo graficamos el eje vertical, se pierde información. Y con esto, ahora podemos calcular, porque nos vamos a fijar solamente en el objeto comparado con el eje, ya no vertical, solo horizontal. Ahora vamos a calcular. Parte A. ¿En qué instante el objeto está a 100 metros de la cima del edificio? Lo que queremos calcular es en qué momento llega a este punto. Este ya lo sabemos. Ese es cuando el tiempo es 0 segundos. Cuando parte el objeto está a 100 metros. Lo que queremos saber es cuándo vuelve a pasar por 100 metros. Ese es el desafío. ¿Cómo hacemos eso? Lo que sabemos es que Y es 100. Solo que ya no se llama Y, ahora se llama S. El eje vertical nos habían dicho que era el S y el horizontal T. ¿Cómo calculamos entonces cuando S es 100? Muy simple, reemplazamos S 100 en la fórmula. Si reemplazamos S por 100, nos da una ecuación. 100 es igual a menos 16t cuadrado más 96t más 100. Esta ecuación la podemos ordenar. Y esta es una ecuación del tipo ABC, pero especial. Se puede factorizar. Y esto nos da dos soluciones. T igual 0 o T igual 6. T igual 0 es la solución que sabíamos porque el objeto parte en el instante 0 a 100 metros. T es igual 6 es la respuesta que andábamos buscando. ¿Cuándo vuelve a pasar por 100 metros de altura? ¿Cuándo vuelve a aterrizar sobre el tejado del edificio? Después de 6 segundos. La pregunta B pregunta cuál es la altura máxima y en qué momento se logra. Lo que queremos saber es cuándo llega a este punto, qué altura es esa y en qué tiempo lo logra. Dijimos que debe darnos algo así como 240 metros y algo así como 3 segundos. Haremos los cálculos y veamos. Lo que preguntan, analíticamente hablando ahora, matemáticamente hablando, es cuál es el vértice. Y eso se puede calcular o con la fórmula de HK o porque ya sabemos que se demoró 6 segundos en ir y volver. Si sabemos que se demoró 6 segundos en ir y volver, significa que se demoró 3 segundos en subir y 3 segundos en bajar. Es decir, se demora 3 segundos en llegar a la altura más alta. ¿Pero qué altura es esa? Bueno, si sabemos el tiempo, la fórmula que tenemos es para calcular alturas y para calcular tiempos. Si sabemos el tiempo, calculamos la altura. Si sabemos la altura, calculamos el tiempo. Sabemos el tiempo, t vale 3. Por lo tanto, reemplazamos 3 en la fórmula. Una vez que lo reemplazamos, lo calculamos. En este caso, como los números no son muy bonitos, lo voy a hacer con calculadora y vamos a calcular el valor de S. Y eso da 244, que es algo así como lo que habíamos dicho. Nosotros dijimos 240. El valor correcto, exacto, es 244 metros. El objeto sube hasta 244 metros. La pregunta C ahora ya es relativamente simple. ¿En qué intervalo de tiempo el objeto se mueve hacia arriba? Sabemos que entre el tiempo 0 y el tiempo 3
está subiendo. Entre 0 y 3, sube. Entre 3 y 6, baja. Esa es la respuesta. Entre 0 y 3, sube. Entre 3 y 6, baja. Finalmente nos queda por determinar la distancia total recorrida por el objeto. Sabemos que parte en 100 metros y sube hasta 244. Si sube desde 100 hasta 244, quiere decir que subió 144 metros. Y luego bajó 144 metros para volver al edificio. Es decir, recorrió 288 metros. Ahí está la respuesta completa del ejercicio. ¿Qué pasaría, en cambio, si el objeto no se lanza desde el centro del edificio, sino se lanza desde el borde? Y desde el borde cae hasta el suelo, sube y cae hasta el suelo. ¿Qué cambiaría en las preguntas?